El detective Mitz arroja fotografías sobre la mesa de caoba pulida. La señorita Blackwood, de 36 años, directora ejecutiva multimillonaria, está desaparecida desde hace 3 meses. Sangre en su ático, vista por última vez por. Señala una imagen de seguridad granulada de un empleado de mantenimiento. Él, Nathan Wheeler, el conserje. Las luces fluorescentes de la oficina de seguridad zumbaban en el cielo, proyectando sombras duras sobre el rostro curtido de Nathan Wheeler. A sus 42 años, sus ojos transmitían la tranquila dignidad de un hombre acostumbrado a ser ignorado, a existir en la visión periférica de quienes habitaban las relucientes torres que él mantenía. Sus manos, callosas y firmes, descansaban sobre la fría mesa de metal, ni a la defensiva ni con miedo, simplemente esperando. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente en el silencio, marcando el tiempo en una habitación donde los desequilibrios de poder eran tan tangibles como las sillas de metal. ¿Por qué estabas en el ático de la señora Blackwood después de hora? El detective Mitz se inclinó hacia adelante. Su traje a medida contrastaba marcadamente con el uniforme descolorido de Nathan. La colonia del detective se mezcló con el olor de los productos de limpieza que permanecían adheridos a la ropa de Nathan. Mundos chocando en una habitación sin aire. Ella llamó por la calefacción. Lo arreglé. Ella me dio las gracias. Eso es todo. La voz de Nathan permaneció serena, aunque en su interior se arraigaba una creciente inquietud. Podía sentir el peso de la suposición asentándose a su alrededor como cemento. El hombre invisible de repente se hace visible de manera incómoda. La ironía no pasó inadvertida para él. Después de años de desear que los ricos reconocieran su existencia, ahora anhelaba el anonimato de ser ignorado. Detrás del detective, Thompson, el administrador del edificio, observaba con un desprecio apenas disimulado, con los brazos cruzados sobre su costosa camisa. Tenemos protocolos sobre visitas de mantenimiento. Wheeler lo sabe. La implicación quedó en el aire. La gente como Nathan no tenía cabida en penitenciarías a menos que algo estuviera mal. El reloj de oro de Thompson captó la luz fluorescente. 3 meses de salario para Nathan. Una compra de último momento para un hombre que controlaba el acceso al lujo. Los dedos de Nathan recorrieron el borde de su libro de registro de mantenimiento. Meticulosamente mantenido. Cada entrada estaba fechada, cronometrada y firmada. Un registro de su cuidadosa existencia que nadie en la sala parecía interesado en examinar. En su billetera, la fotografía de su hija, Lily, le sonreía, con 12 años, con los ojos de su madre y su tranquila determinación. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se llevó a Sarah, dejándolo solo para construir una vida lo suficientemente sólida para 2 a partir de los escombros de 3. Las facturas del hospital todavía llegaban mensualmente. Un recordatorio en papel de una pérdida que no se pudo solucionar con herramientas. La señorita Blackwood parecía preocupada por algo, ofreció Nathan vacilante. El recuerdo de su comportamiento inusual resurgió. Ella preguntó si las cámaras de seguridad de su apartamento funcionaban correctamente. Recordó sus ojos cuando preguntó, intensos, concentrados, escudriñando los rincones del techo como si buscara observadores invisibles. El detective Mitz intercambió miradas con su compañero. ¿Y lo fueron? Sí, los revisé yo mismo el mes pasado durante el mantenimiento de rutina. Nathan no agregó lo que estaba pensando. Que Eleanor Blackwood parecía aliviada por su respuesta, no tranquilizada. Que sus dedos temblaron levemente cuando le entregó un vaso de agua, una cortesía que rara vez se otorga al personal de mantenimiento. Bueno, no capturaron lo que le pasó, ¿verdad? Mitz reunió sus fotografías. El rostro de Eleanor mirando hacia arriba desde el papel brillante, confiado, hermoso, incognoscible. En las fotos, su sonrisa nunca llegó a sus ojos, un detalle que Nathan había notado durante su breve interacción. No te vayas de la ciudad, Wheeler. Tendremos más preguntas. Nathan salió al aire de la tarde.
La enorme torre Blackwood se alzaba sobre él como un monumento a un mundo al que servía pero al que nunca pertenecería. 48 pisos de reluciente vidrio y acero, donde los alquileres de pensiones comenzaban en $8 millones y los residentes tenían ascensores privados que les ahorraban la indignidad de compartir el espacio con personas que limpiaban sus baños. Sin embargo, en su mente, no podía sacarse la imagen de los ojos de Eleanor Blackwood cuando le había agradecido ese día, la forma en que realmente lo había visto, una ocurrencia lo suficientemente rara como para ser memorable entre los ricos que trataban al personal de mantenimiento como muebles que ocasionalmente se movían. El camino hasta su apartamento le tomó 40 minutos, un lujo que no podía permitirse el lujo de saltarse por la tarifa del autobús, no con la factura del ortodoncista de Lily venciendo la semana que viene. Sus zapatos, desgastados por los tacones, lo llevaron más allá del deterioro gradual de las fachadas de los edificios y la limpieza de las calles que marcaban los límites invisibles entre las zonas económicas. Su modesto apartamento de 2 habitaciones estaba en el tercer piso de un edificio que había visto décadas mejores, donde el encargado ignoraba pequeñas goteras hasta que se convertían en grandes inundaciones y el ascensor funcionaba los martes alternos según un horario tácito. En el interior, el espacio brillaba con una luz cálida y la evidencia de manos que construían en lugar de comprar. Estanterías que había construido con madera recuperada, una mesa lijada los fines de semana y paredes adornadas con el talento artístico en evolución de Lily. El apartamento podía ser pequeño, pero a diferencia de los cavernosos y desalmados corrales que mantenía, este lugar contenía vida en cada rincón. «Papá, obtuve una A en mi proyecto de ciencias». Lily corrió hacia él, agitando un papel marcado con una letra roja. Su entusiasmo eclipsó momentáneamente la sombra de la desaparición de Eleanor Blackwood, recordándole a Nathan lo que realmente importaba en su mundo cuidadosamente construido. «Esa es mi chica». La abrazó, respirando el aroma del champú y de la cafetería de la escuela, el milagro ordinario de la existencia de su hija. «¿La señora Rodríguez todavía está aquí? Se fue cuando le enviaste un mensaje diciendo que estabas en camino. Hay espaguetis». Lily lo jaló hacia la cocina donde una olla hervía a fuego lento en la estufa. La señora Rodríguez del apartamento 2 cuidaba a Lily después de la escuela a cambio de los servicios de mantenimiento de Nathan. Un sistema de trueque entre vecinos que hizo posible la monoparentalidad. Más tarde, después de que Lily se quedó dormida, Nathan se sentó a la mesa de la cocina. Ante él se extendía el periódico del día. El rostro de Eleanor Blackwood dominó la portada. «Desaparece multimillonario tecnológico». La misma mujer cuyo sistema de calefacción había reparado, cuyo breve y genuino agradecimiento había quedado registrado como lo suficientemente inusual como para recordarlo. En la foto, ella estaba parada frente a la sede de Blackwood Industries, con expresión controlada, postura perfecta, nada parecida a la mujer que había visto en el penthouse, que caminaba de un lado a otro mientras él trabajaba, revisando su teléfono cada pocos minutos, mirando las cámaras de seguridad con una ansiedad que parecía estar en desacuerdo con su personalidad pública. A la mañana siguiente, Nathan volvió a trabajar. El peso familiar de su cinturón de herramientas en su cintura, el ascensor de servicio del edificio llevándolo a través de las capas estratificadas de riqueza. Los residentes pasaban por los pasillos sin verlo y sus conversaciones se reducían a susurros cuando surgían noticias de Eleanor Blackwood. De vez en cuando, sus ojos se deslizaban hacia él con una sospecha renovada. La última persona que la vio, el hombre con acceso a todas las habitaciones, a todas las cerraduras. Su repentina conciencia de él les pareció como una acusación. Una perturbación del orden natural donde los ricos permanecen ajenos a quienes mantienen su comodidad. En la sala de descanso de los empleados, un armario glorificado con un microondas y una cafetera que producía un líquido parecido al alquitrán, Nathan escuchó a los guardias de seguridad discutir la desaparición de Eleanor. «El análisis de salpicaduras de sangre sugiere que la golpearon por la espalda», dijo uno de ellos mientras revolvía crema en polvo en su café. «Pero ningún cuerpo. Trabajo profesional si me preguntas».
¿Crees que el conserje tuvo algo que ver con eso? Preguntó otro, mirando a Natán, que tenía la vista puesta en el crucigrama del día anterior. No, un tipo como ese no sabría cómo lograrlo. Pero es posible que haya visto algo que no dice. Natán sintió sus escaleras, pero mantuvo su invisibilidad, una habilidad perfeccionada durante años de trabajo en espacios donde su presencia era considerada una intrusión. La ironía no pasó inadvertida para él. Por primera vez, la gente en el edificio realmente lo miraba, pero solo porque sospechaban que había lastimado a una mujer que apenas conocía. Fue en el vestíbulo, 3 días después de su entrevista policial, que Natán se encontró con Marcus Thorne. El director de operaciones de Blackwood Industries y exprometido de Eleanor estaba examinando la enorme pintura abstracta que dominaba la pared. Un lienzo de trazos rojos caóticos contenidos dentro de límites geométricos rígidos que Eleanor había seleccionado personalmente durante la renovación del edificio. El reflejo de Thorne en el piso de mármol pulido creó una mera imagen, como si existieran simultáneamente dos versiones del hombre poderoso, el rostro público y algo más oscuro debajo. Es hermoso, ¿no? Thorne habló sin girarse, sintiendo de alguna manera la presencia de Natán a pesar de su practicada invisibilidad. Eleanor tiene un gusto impecable. Tiempo presente, ¿entiendes? Me niego a creer que ella se haya ido. Su voz transmitía la confianza pulida de un hombre acostumbrado a ser escuchado, a que sus palabras importen. Natán hizo una pausa y Tolkart permaneció quieto por un momento. Espero que tenga razón, señor. Mantuvo su tono neutral, profesional, la voz de alguien que soluciona problemas sin crear otros nuevos. Thorne se giró entonces. Su dolor calculado era evidente en el perfecto aflojamiento de su corbata, el artístico desprecio por su apariencia por lo demás inmaculada. ¿Eres él, el hombre de mantenimiento que la vio por última vez? Sus ojos evaluaron a Natán con la fría eficiencia de alguien que evalúa un equipo en lugar de conocer a una persona. Acabo de arreglarle la calefacción, señor Thorne. La mano de Natán se apretó ligeramente sobre el mango de su carrito. La única señal externa de su incomodidad bajo el escrutinio ejecutivo. El allanar fue brillante. La voz de Thorne se suavizó y sus ojos se fijaron en la pintura en lugar de en Natán. Despiadado en los negocios, pero sorprendentemente frágil en privado. Pocas personas vieron ese lado de ella. Él desvió su mirada hacia Natán. Valoración en la mirada. Ella estaba paranoica últimamente. Pensé que alguien la estaba observando. Es extraño que llamara directamente a mantenimiento en lugar de seguir los canales adecuados. Natán notó el ligero temblor en la mano de Thorne mientras se alisaba la corbata, que ya estaba recta. El endurecimiento apenas perceptible alrededor de sus ojos cuando mencionó el comportamiento reciente de Eleanor. Ella estaba tomando decisiones que yo no podía entender. Hablando de vender participaciones de control. Dijo que quería desaparecer. La última palabra quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Parecía preocupada cuando estuve allí, comentó Natán con cuidado, sopesando cada palabra. Sobre las cámaras de seguridad. Algo cruzó por el rostro de Thorne, demasiado rápido para identificarlo, pero inconfundiblemente intenso. La policía está considerando esto como un posible homicidio. ¿Recuerdas esa sangre en su ático? Mala señal. Él se acercó más. Colonia lo suficientemente cara como para anunciar su costo sin nombrar su marca. Pareces observador para ser un hombre de mantenimiento. ¿Notaste algo más inusual? Visitas, llamadas telefónicas. Natán pensó en la voz de Eleanor, tensa pero controlada, preguntando sobre los puntos ciegos de las cámaras, sobre los dispositivos de grabación, la forma en que sus ojos se dirigieron a su teléfono cuando vibró, la forma en que se había posicionado lejos de las ventanas. No, señor, nada más. Mientras Thorne se alejaba, Natán se encontró mirando la pintura de otra manera, viendo más allá de su valor estético su simbolismo, caos controlado, belleza dentro de una restricción, tal vez reflejando a la propia Eleanor.
Se preguntó si ella se había sentido atrapada dentro de los límites geométricos de su riqueza y posición, los trazos rojos, su verdadera naturaleza, luchando por expresarse. Una semana después, a Nathan le asignaron la tarea de limpiar el penthouse de Eleanor antes de que llegaran posibles nuevos inquilinos para visitarlo. La policía había liberado la escena, aparentemente satisfecha con la evidencia que había recogido. El sol de la tarde entraba a través de los ventanales del techo de Florida, iluminando un espacio que parecía más un museo que un hogar. Prístino, cuidado, impersonal, a excepción de pequeños detalles reveladores. Un libro de bolsillo desgastado al lado de una colección de clásicos encuadernados en cuero que por lo demás permanecía intacta. Una taza de café con residuos secos que sugieren salidas apresuradas. El ático se sentía vacío en ausencia de Eleanor, como si su desaparición hubiera creado un vacío que succionara la vida del espacio. Muy por encima de la ciudad, rodeado de lujo, Nathan sintió una afinidad inesperada con el multimillonario desaparecido. Ambos aislados, cada uno a su manera. Visibles para los demás solo a través de los roles que desempeñaron y no por quienes realmente fueron. En el dormitorio, el ojo experto de Nathan notó la cubierta de ventilación ligeramente irregular, el tipo de detalle que solo el personal de mantenimiento detectaría. Cuando lo sacó para limpiarlo, descubrió que dentro había una grabadora de voz, pequeña y cara, de esas que se activan con el sonido. Sus dedos vacilaron sobre ello. La frontera entre la ética profesional y la creciente curiosidad se tambalea. El código del encargado de mantenimiento era simple. Arregla lo que está roto. Respetar la privacidad. Permanecer invisible. Sin embargo, la desaparición de Eleanor Blackwood ya había destrozado esos límites, llevándolo a una visibilidad que no quería ni buscaba. Finalmente presionó play. La voz de Eleanor Blackwood emergiendo del pequeño altavoz, diferente de su tono dominante en público. Más suave, más cautelosa, la voz de alguien que sabía que le estaban observando. El sistema está diseñado para protegerlos a ellos, no a mí. Si algo pasa, busca la firma. Siempre está ahí. Su voz tensa con miedo controlado. Otra voz murmuró algo ininteligible de fondo y Eleanor respondió, no, la evidencia está segura. Nunca la encontrarán a menos que... La grabación se cortó abruptamente. Nathan revisó el compartimiento de almacenamiento de la grabadora y encontró una pequeña llave con una insignia desconocida grabada en el metal, una V estilizada entrelazada con lo que podría haber sido una llave o una espada. Metió ambos objetos en su bolsillo. Su peso parecía mayor de lo que justificaba su presencia física, como si llevaran consigo la carga de secretos demasiado peligrosos para conocerlos. En el estudio contiguo, un cuadro a medio terminar se encontraba sobre un caballete, a diferencia del arte abstracto que adornaba los espacios públicos. Esta mostraba una figura solitaria de pie junto a una ventana, de espaldas al espectador. La perspectiva sugería la plataforma de observación del edificio, que rara vez se usaba. La pintura parecía desprotegida, vulnerable en su simplicidad, en desacuerdo con la imagen pública cuidadosamente controlada que Eleanor Blackwood proyectaba. La postura de la figura hablaba de soledad, de observar un mundo del que uno se sentía separado, un sentimiento que Nathan entendía demasiado bien, aunque desde el lado opuesto del cristal. Nathan se encontró llevando la grabadora a casa, reproduciendo ocasionalmente la voz de Eleanor durante los momentos de tranquilidad después de que Lily se había ido a la cama. Las palabras en sí mismas revelaban poco, pero el tono, el miedo contenido, la determinación pintaban un retrato diferente al del multimillonario confiado que aparecía en las portadas de las revistas. Cada repetición parecía un acto de testimonio, de reconocimiento de la humanidad de una mujer reducida a los titulares y a la especulación. Las tardes se dedicaron a la investigación. La pantalla de su portátil brillaba mientras se desplazaba por los artículos sobre Eleanor Blackwood, la multimillonaria más codiciada de Estados Unidos, una negociadora despiadada que nunca perdía. Observó los cambios sutiles en fotografías recientes, las sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos,
las miradas vigilantes por encima del hombro, la tensión en sus hombros a pesar de su postura inmaculada. Para la mayoría, estos detalles serían invisibles. Pero la vida de Natán le había enseñado a leer lo no dicho, a notar lo que otros pasaban por alto. Una búsqueda más profunda reveló que Eleanor financió anónimamente refugios para víctimas de violencia doméstica. Sin publicidad no hay deducciones fiscales. Natán reconoció un patrón. Su organización benéfica se centró en hacer que las personas sean invisibles por elección propia y no por las circunstancias. Casas seguras, programas de protección de identidad, organizaciones que ayudaron a personas a desaparecer de situaciones peligrosas. Había estado planeando su propia desaparición, creando una infraestructura que algún día podría necesitar. ¿Por qué estás tan interesado en esa dama rica desaparecida? Lily preguntó una noche, al encontrarlo rodeado de impresiones, el brillo de la computadora portátil iluminando la preocupación en su joven rostro. Natán luchó por articular la creciente conexión que sentía con una mujer que apenas había conocido. A veces las personas que parecen tenerlo todo son en realidad las más solas. Las palabras parecían inadecuadas, pero era lo más cerca que podía llegar para explicar su creciente convicción de que la desaparición de Eleanor Blackwood no era lo que parecía. Que la sangre en su ático contaba solo parte de una historia que nadie estaba leyendo correctamente. La plataforma de observación cuando Natán la visitó coincidía exactamente con la perspectiva de la pintura de Eleanor. Rara vez utilizado por los residentes que preferían sus balcones privados, el espacio tenía un aspecto descuidado, con acumulación de polvo y rincones a pesar del programa de mantenimiento. Más importante aún, notó lo que ella también debió haber visto, un punto ciego en la cobertura de la cámara de seguridad, demasiado preciso para ser accidental. Las cámaras que deberían haber estado superpuestas dejaron exactamente 7 pies cuadrados sin vigilancia, invisibles para el sistema de vigilancia, por lo demás exhaustivo, del edificio. La comprensión se fue formando poco a poco. Eleanor no era paranoica. Ella estaba preparada. La mujer que preguntó por sus cámaras de seguridad ya había mapeado sus limitaciones, ya había identificado los espacios donde podía moverse sin ser vista. La pregunta seguía siendo, ¿para qué se había estado preparando y de quién se había estado escondiendo? 3 semanas después del inicio de la investigación, Natán estaba reemplazando las lámparas del estacionamiento cuando entró un elegante automóvil negro con vidrios polarizados. La puerta se abrió y apareció Eleanor Blackwood. Cabello más corto, rostro más delgado, pero inconfundiblemente vivo. La sorpresa de verla congeló a Natán en el lugar, con el cinturón de herramientas repentinamente pesado en su cintura. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que el personal de seguridad la rodeara. El momento de reconocimiento entre ellos fue eléctrico en su intensidad antes de ser interrumpido por las filas cerradas de trajes protectores. En esa fracción de segundo, Natán vio algo en su expresión, no sorpresa por ser vista por él, sino algo más cercano a una advertencia. El detective Meads llegó en cuestión de minutos, la escoltó escaleras arriba y le ordenó claramente a Natán que se mantuviera alejado. La noticia se difundió por los medios de comunicación al anochecer. Eleanor Blackwood regresa alegando amnesia temporal después de un accidente durante unas vacaciones no planificadas. El circo mediático se intensificó cuando anunció una conferencia de prensa para abordar descubrimientos preocupantes sobre Industrias Blackwood. Natán observó la cobertura en el pequeño televisor de su apartamento. Lily estaba a su lado en el desgastado sofá, ambos paralizados por la apariencia serena de Eleanor ante las cámaras. Ella lucía inmaculada nuevamente, controlada, pero Natán notó lo que otros podrían pasar por alto. Sus manos agarrando el podio con los nudillos blancos, la ligera tensión alrededor de sus ojos, sugiriendo que la actuación requirió esfuerzo. Eleanor en pantalla llevaba una armadura que parecía la de un personaje público. Nada que ver con la mujer cuya voz había oído en la grabadora, cuyo cuadro inacabado revelaba vulnerabilidad. No parece alguien que haya tenido amnesia, observó Lily, perspicaz más allá de sus oídos. Ella se inclinó hacia adelante,
entrecerrando los ojos ante la pantalla. Y su cabello es todo. ¿Qué quieres decir? Nathan preguntó. La observación de su hija lo tomó por sorpresa. Es una peluca. Mira cómo le queda. La señorita Peterson usó una después de la quimioterapia. Lily se encogió de hombros. La sencillez de la infancia atravesando las pretensiones adultas. Además, sigue tocándose la oreja como si le picara. Nathan estudió la pantalla con nueva atención. Su hija tenía razón. El ligero brillo antinatural. La forma en que la mano de Elaner seguía subiendo hasta su oreja izquierda, para luego detenerse a mitad de camino, como si se hubiera pillado a sí misma en un apuro. Tú también eres bastante observador. Lo entiendo por ti, respondió Lily. La simple verdad en su voz. Sus intentos de hablar con Eleanor en los días siguientes se toparon con barreras insuperables. La seguridad del edificio, reforzada desde su regreso, lo bloqueaba a cada paso. Su tarjeta de acceso de mantenimiento ya no funcionaba para los pisos ejecutivos. Reprogramado sin explicación. Cuando intentó explicarle al detective Mitch sus preocupaciones, la grabadora, la llave, las incongruencias de su historia, el detective lo despidió con un desprecio apenas disimulado. Caso cerrado, Wheeler. La señorita Blackwood está bien y no necesita un encargado de mantenimiento que haga de detective. Dedíquese a arreglar los inodoros. Mitch no se molestó en levantar la vista de sus papeles. El expediente sobre su escritorio ya estaba sellado con tinta roja. Thompson, el administrador del edificio, acorraló a Nathan en el corredor de servicio más tarde ese día, apoyándolo contra una pared de paneles eléctricos. Mantén la distancia o busca otro trabajo. La señora Blackwood solicitó específicamente que ya no se le realizara mantenimiento a su penthouse. Su aliento olía a whisky caro y energía barata, una combinación nauseabunda en ese espacio reducido. Ella preguntó por mí específicamente. Nathan mantuvo su voz neutral, aunque la información le pareció significativa. ¿Por qué Eleanor solicitaría su eliminación cuando apenas había reconocido su existencia antes? Así es. Dice que la hiciste sentir incómoda. No puedo imaginar por qué. La sonrisa de Thompson no llegó a sus ojos. Considere esto como su única advertencia. El rechazo le dolió más de lo que Nathan quería admitir y le creó un hueco debajo de las costillas. A través de las ventanas del vestíbulo, vio la segunda conferencia de prensa de Eleanor en la pantalla gigante del plaza. Parecía impecable, controlada, pero sus manos se aferraban al podio con nudillos blancos, visibles solo para los más observadores. Al igual que Nathan, que reconoció los signos sutiles del miedo detrás de la actuación. Cuando anunció su intención de reestructurar el liderazgo de la compañía, la cámara enfocó brevemente a Marcus Thorne, cuya sonrisa permaneció fija, mientras sus ojos se endurecieron hasta convertirse en pedernal. Al salir tarde del trabajo, Nathan encontró a Elanar esperándolo junto a su camioneta en el garaje casi vacío. Los pilares de hormigón proyectan largas sombras. Las luces del techo creaban charcos de iluminación amarilla que apenas llegaban a los rincones. Llevaba ropa casual, unos vaqueros y un suéter que le permitía pasar desapercibida en cualquier calle, muy lejos de su habitual elegancia sartorial. ¿Encontraste algo en mi apartamento? Ella preguntó sin preámbulos. Su voz coincidía con la versión grabada que él había estado escuchando en lugar de su personaje público. Ninguna exquisitez social, ninguna explicación para su presencia, solo la franqueza de alguien que sabía que el tiempo era limitado. La grabadora se sentía pesada en el bolsillo de Nathan, presionando contra su muslo como un secreto culpable. ¿Por qué les dijiste que me mantuvieran alejado? No lo hice. Ese era Marcus. Miró nerviosamente las cámaras montadas en las paredes distantes y se posicionó en el punto ciego entre dos campos de visión superpuestos. Necesito saber si encontraste algo. Nathan dudó, estudiándola. La personalidad pública ahora tenía grietas que podía ver como líneas finas y porcelana. El multimillonario confiado había sido reemplazado por una mujer que llevaba tensión en sus hombros,
que no podía ocultar el cansancio en sus ojos. La plataforma de observación tiene un punto ciego en la cobertura de seguridad. Tú lo pintaste. Algo cambió en su expresión. Alivio, respeto, quizás miedo. ¿Te diste cuenta? Ella tomó su mano y le puso en ella una nota doblada. Sus dedos estaban fríos contra su piel, temblando ligeramente. No confíes en lo que oirás de mí. El anuncio de mañana lo cambiará todo. Antes de que pudiera responder, su equipo de seguridad apareció en la entrada del garaje. Sus movimientos sincronizados sugieren más un entrenamiento militar que los típicos guardaespaldas. Se transformó instantáneamente en la multimillonaria intocable, desestimando fríamente el problema de mantenimiento que estaba denunciando. Los hombres la escoltaron hasta un coche que los esperaba, dejando a Nathan en el garaje vacío con una nota ardiendo en la palma de la mano y preguntas multiplicándose en su mente. La nota de Eleanor contenía una sola línea. Unidad de almacenamiento 342, instalación West Side. La llave de la grabadora encajaba perfectamente en la cerradura, como si hubiera planeado esta conexión mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Como si Nathan hubiera sido elegido por razones que aún no podía comprender. Dentro de la unidad con clima controlado, Nathan descubrió cajas de banquero con registros financieros, discos duros encriptados, y lo más perturbador, fotos de vigilancia de Eleanor tomadas sin su conocimiento a través de ventanas de autos en restaurantes. Más inquietantes aún fueron las fotos de Nathan y Lily en el parque, afuera de su departamento, en su escuela. Estas fueron fechadas hace 3 meses antes de que Eleanor desapareciera, lo que sugiere una conexión entre ellos que precedió a su breve interacción en su ático. Su mano temblaba mientras sostenía una foto de Lily en el patio de juegos, riendo mientras ella colgaba boca abajo de las barras de mono. La fotografía fue tomada con un teleobjetivo, del tipo que utilizan los profesionales. Alguien había estado observando a su hija, catalogando sus movimientos mucho antes de que Eleanor Blackwood desapareciera. Las violaciones lo golpearon en el estómago y una furia fría fue creciendo mientras hojeaba más imágenes de vigilancia. Entre los archivos, Nathan encontró evidencia de que el revolucionario sistema bancario seguro de Blackwood Industries contenía una puerta trasera que permitía a alguien acceder a miles de millones de dólares en fondos protegidos. Eleanor había descubierto la vulnerabilidad, pero no lo había hecho pública. Diagramas técnicos, impresiones de códigos y registros de transacciones documentaron el robo sistemático de cantidades fraccionarias de miles de cuentas, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas individualmente, pero que en conjunto ascendían a cientos de millones. Un tablero de ajedrez con una partida sin terminar se encontraba en un rincón de la unidad de almacenamiento, libre de polvo, a diferencia de las cajas que lo rodeaban. La reina blanca estaba rodeada, aparentemente atrapada. Pero Nathan, que había jugado ajedrez con su esposa durante sus largas estadías en el hospital, reconoció la posición. No fue jaque mate. Fue una jugada de sacrificio que finalmente ganaría el juego. Pero solo si la reina estaba dispuesta a ser capturada primero. Eleanor se había convertido en cebo, organizando su propia desaparición para atraer a quien había estado robando a su empresa. La conferencia de prensa de Eleanor a la mañana siguiente anunció su plan de vender su participación mayoritaria en Blackwood Industries a un consorcio de accionistas. Marcus Thorne estaba de pie junto a ella, apoyándola y protegiéndola, su mano ocasionalmente tocaba la parte baja de su espalda en un gesto que parecía cariñoso para las cámaras, pero que los ojos observadores de Nathan registraban como posesivo. La luz de la mañana iluminó el borde de su peluca. Lily tenía razón, y la ligera rigidez en sus movimientos sugería que alguien estaba actuando en lugar de ser. Utilizando el acceso de mantenimiento al sistema de aire acondicionado, Nathan se posicionó en un lugar donde pudiera observar una acalorada discusión entre Thorne y Eleanor en la sala de conferencias después. A través de las paredes de cristal, su enfrentamiento silencioso decía mucho. La fachada de Thorne se agrieta y revela rabia. Cuando Eleanor se mantuvo firme, con la espalda recta a pesar de la tensión visible en sus hombros.
Cuando él la agarró del brazo, ella no se apartó, sino que lo miró fijamente hasta que la soltó. La dinámica de poder entre ellos está cambiando de maneras invisibles para cualquiera que no preste atención. Esa noche, Nathan accedió a los registros de seguridad del edificio usando sus códigos de mantenimiento y encontró imágenes de Thorne entrando al ático de Eleanor la noche en que ella desapareció. Aunque estas imágenes no figuraban en los registros policiales, investigaciones más exhaustivas revelaron que Thompson, el administrador del edificio, había alterado los registros de seguridad, borrando la visita de Thorne pero conservando la de Nathan. La conspiración se extendió más allá de lo que había imaginado y alcanzó la infraestructura del propio edificio. El peso de este conocimiento presionaba pesadamente a Nathan mientras conducía a casa, con las luces de la ciudad difuminándose a través de las ventanas cubiertas de lluvia. Exponer lo que sabía ponía en riesgo su trabajo, la estabilidad de Lily, potencialmente su seguridad. Las personas involucradas no solo controlaban el edificio, sino que también tenían conexiones con la policía, los medios de comunicación y el gobierno. Su invisibilidad, antes una carga, se volvió estratégica. No guardaron sus secretos de alguien a quien no vieron. «Papá, ¿estás en problemas?». Lily preguntó esa noche mientras él la arropaba, su percepción una vez más interrumpiendo sus intentos de protegerla. «Pareces preocupado todo el tiempo ahora». Nathan le alisó el cabello hacia atrás, un gesto que no había experimentado desde que era una niña pequeña. «No, cariño. Solo algunas cosas complicadas en el trabajo». «¿Se trata de esa señora? ¿El que regresó?», dudó, la verdad cautelosa con la protección. «Más o menos. A veces las personas quedan atrapadas en malas situaciones de las que no pueden salir solas». Lily asintió, entendiendo algo más allá de su edad. «Como cuando mamá estaba enferma y los médicos y nuestros amigos nos ayudaron. Algo así». La besó en la frente, con el corazón dolorido de amor por esta niña que ya había aprendido que la vida puede ser injusta, pero la gente puede ser amable. «Duerme un poco. Mañana es un nuevo día». Nathan logró encontrarse con Eleanor en el punto ciego de observación de Beck al día siguiente, y compartió con él sus descubrimientos. Ella rellenó los huecos. La puerta trasera del sistema bancario fue creada por su padre hace décadas, permitiendo a miembros selectos de la junta directiva desviar fondos sin ser detectados. Cuando ella lo descubrió, procedieron a silenciarla. «Fingí mi desaparición para reunir pruebas. Nunca esperé que incriminaran a alguien». Ella lo miró con genuino pesar, la fachada de derecho multimillonario completamente ausente. «Siento que fueras tú. ¿Por qué regresaste ahora?», preguntó Nathan, mientras sus manos fijaban automáticamente la lámpara no distinguible en el punto ciego. Su instinto de reparación se extiende más allá de los objetos físicos. «Luego amenazaron a mi hermana. Ella está en un centro de atención privado bajo otro nombre. La encontraron». La compostura cuidadosamente mantenida de Eleanor se quebró, revelando al ser humano debajo del imperio. «Mañana cedo el control. Entonces no tendrán motivos para hacerle daño a ella, ni a ti ni a tu hija». Las manos de Nathan se quedaron quietas sobre la lámpara. La mención de Lily le provocó escalofríos en el cuerpo. «¿Por qué tienen fotos mías y de mi hija de hace meses?». Eleanor miró hacia otro lado y observó la ciudad que se extendía bajo ellos. Un paisaje de cristal y acero donde la gente vivía sus vidas en cajas transparentes, visibles pero invisibles porque eres la única persona en el edificio que se da cuenta de todo pero nadie la nota. Sabían que si alguien iba a descubrir sus operaciones, ese sería usted. La luz se fortaleció gradualmente a medida que Nathan completó la reparación, simbolizando la verdad que emergía entre ellos. Eleanor observó su trabajo metódico con creciente aprecio. Su mundo de manipulaciones complejas, encontrando consuelo inesperado en su competencia directa. En ese momento, el encargado de mantenimiento y el multimillonario estaban en igualdad de condiciones. Ambos son expertos en sus respectivos campos,
pero ambos están atrapados en situaciones que no son enteramente de su responsabilidad. No puedo dejarte firmar mañana, dijo Nathan, cerrando finalmente el encuentro. No se detendrán en controlar la empresa. La gente que llega tan lejos nunca se marcha. La sonrisa de Ellaner no contenía calidez. No tengo elección, hermana, encontraremos otra manera. Las palabras surgieron antes de que pudiera considerar sus implicaciones, comprometiéndolo a seguir un camino que no tenía intención de recorrer. Pero las fotos de vigilancia de Lily habían cambiado todo. Ya no era un problema de otra persona que él pudiera solucionar y olvidar. La noche anterior a la transferencia de propiedad, Nathan descubrió que la mochila de Lily había desaparecido de su apartamento. En su teléfono apareció un mensaje de texto con una foto de la mochila en el ático de Eleanor. Emergencia de mantenimiento. Ven solo. La imagen mostraba la mochila morada con su llavero de unicornio en el impecable mostrador de la cocina de Eleanor. Fuera de lugar, una violación. Una amenaza lanzada con precisión quirúrgica. Nathan reconoció la trampa, pero no pudo involucrar a la policía. No con Lily potencialmente en riesgo y sin pruebas de quién fue el responsable. Llamó a la señora Rodríguez para confirmar que Lily estaba a salvo en su programa extraescolar. Luego accedió al penthouse a través de pasillos de servicio llevando únicamente sus herramientas de mantenimiento. Las herramientas de su oficio, destornilladores, llaves inglesas, comprobadores eléctricos, se convirtieron en armas potenciales en su mente, reutilizadas desde reparar hasta defender. En el ático estaba oscuro excepto por el resplandor de las luces de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. Eleanor estaba sentada rígidamente en su escritorio, firmando documentos bajo la atenta mirada de Marcus Thorne. Dos guardias de seguridad, que no eran el personal habitual del edificio, estaban cerca. Su postura sugería más un entrenamiento militar que un trabajo de seguridad típico. La mochila morada estaba sobre el mostrador. Un toque de inocencia infantil en el lujo estéril del ático. La percibida invisibilidad de Nathan se convirtió en su arma. Se movió silenciosamente por las áreas de servicio, utilizando su conocimiento íntimo de la infraestructura del edificio. Por una vez, ser subestimado fue una ventaja. Nadie buscó amenazas por parte del encargado de mantenimiento, la persona que existía en el fondo de sus vidas, que conocía los huesos del edificio mejor que sus arquitectos. Intencionalmente activó una alarma de mantenimiento en un sistema adyacente, y el agudo pitido rompió el tenso silencio del ático. Cuando un guardia salió a investigar, Nathan creó un problema eléctrico secundario que sumió el ático en la oscuridad. Las luces de emergencia proyectan misteriosas sombras azules sobre el lujoso espacio, transformando formas familiares en siluetas amenazantes. En la confusión, Nathan localizó la mochila, vacía, solo como cebo, y se dirigió hacia los sonidos de lucha cerca del escritorio de Eleanor. Cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, vio a Thorne apuntando a Eleanor con un arma. Su compostura finalmente se hizo añicos y reveló la rabia que se escondía debajo. El hombre de mantenimiento. Thorne se rió cuando vio a Nathan. El sonido resonó de forma antinatural en el espacio oscuro. Por supuesto que eres tú. Ellaner siempre tuvo debilidad por los perros callejeros. La verdadera imagen surgió a través del monólogo burlón de Thorne. Había orquestado la muerte del padre de Ellaner años atrás, mantenía la puerta trasera financiera y planeaba obtener el control de la compañía a través de Ellaner, entonces eliminador. Su desaparición había alterado su línea temporal, pero creó la oportunidad perfecta para desacreditar su estabilidad mental cuando regresara. ¿Crees que alguien te creerá a ti antes que a mí? Thorne dirigió su pregunta a ambos, con las armas firmes en su mano cuidada. El conserje y la inestable Aerys, ya he sentado las bases. Tu historia de amnesia fue perfecta. Eleanor hace que todo lo que dices sea cuestionable. Durante el enfrentamiento, un papel de vidrio, regalo del padre de Eleanor, se hizo añicos en el suelo, y los fragmentos se esparcieron como diamantes por la oscura madera. Cada pieza reflejaba la luz de emergencia de forma diferente,
representando las perspectivas fracturadas de la verdad que tenía cada persona en la habitación. Cuando Thorne se movió para disparar a Eleanor, Nathan usó su conocimiento de las recientes renovaciones del ático. Activó el sistema de extinción de incendios que había instalado semanas antes. El agua a alta presión desorientó a Thorne lo suficiente como para que Nathan lo derribara. El costoso traje no ofrecía protección contra la fuerza del hombre de mantenimiento, construida con años de trabajo físico en lugar de entrenamiento en un gimnasio de diseño. El guardia de seguridad que regresaba, que en realidad trabajaba para Thorne, atacó a Nathan por la espalda. A pesar de estar físicamente superado, Nathan usó su entorno, herramientas, conocimiento de las secciones de suelo inestable que había marcado para su reparación, conductos eléctricos expuestos que había reparado previamente para neutralizar la amenaza. Sus movimientos no contenían ninguna transformación heroica, solo la misma resolución metódica de problemas que aplicaba a los problemas de mantenimiento, la misma evaluación cuidadosa de las debilidades estructurales. Eleanor logró grabar la confesión de Thorne en su teléfono antes de que llegara la policía, con el dedo sobre la alerta de emergencia que había instalado, conectada directamente con el detective Mix, evitando la centralita. Después, el agua de los aspersores empapó el ático, borrando la apariencia de civilidad y revelando la verdad subyacente. El poder corrompe, la riqueza aísla, pero ninguno garantiza la seguridad frente a la exposición. Posteriormente, Thorne y sus cómplices enfrentan cargos por intento de asesinato, fraude financiero y el ataque anterior que forzó la desaparición de Eleanor. Las pruebas de su almacén sentaron las bases para el procesamiento. Las fotos de vigilancia fueron particularmente condenatorias cuando se presentaron ante el tribunal. Thompson, el administrador del edificio, presentó pruebas estatales a cambio de una reducción de los cargos, revelando el alcance de la conspiración. Eleanor mantuvo el control de Blackwood Industries, anunciando una reforma completa de seguridad y el cierre del sistema de puertas traseras. Su hermana fue. La trasladaron a una nueva instalación con mayor protección. Su existencia ya no era una vulnerabilidad que explotar. Se quitó la peluca, revelando cabello teñido y cortado para cambiar su apariencia durante su exilio autoimpuesto. Una solución práctica en lugar de la amnesia inducida por el trauma que se proclamaba en los comunicados de prensa. El detective Meads se disculpó con Nathan por la sospecha inicial, ofreciéndole un reconocimiento ambiguo. Nunca habría catalogado a un hombre de mantenimiento con esa conciencia situacional. La condescendencia persistió, incluso en el reconocimiento, mientras las barreras sociales invisibles se reafirmaban a pesar de lo sucedido. La cobertura mediática se centró por completo en el regreso triunfal de Eleanor y la dramática caída de Thorne. Nathan apareció en solo una fotografía, apenas visible al fondo, mientras Eleanor se dirigía a los periodistas, con el rostro medio vuelto, volviendo ya a la invisibilidad. Los periódicos la calificaron de brillante y valiente, mientras que el papel de Nathan se redujo al de un miembro del personal atento cuando se le mencionaba. Nathan encontró la resolución insatisfactoria. Se había hecho justicia, pero la dinámica fundamental permaneció inalterada. Lo invisible seguía siendo invisible. El poderoso seguía siendo central. Su breve importancia se desvaneció a medida que el orden natural se reafirmaba. El encargado de mantenimiento volvía a arreglar lo que otros rompían, a existir en los márgenes del mundo que él ayudaba a mantener. 2 semanas después del arresto, Eleanor visitó el modesto apartamento de Nathan, conoció a Lily y vio la vida que había construido. Los muebles hechos a mano, el juego de ajedrez donde le enseñó a su hija a pensar estratégicamente, las paredes cubiertas con sus obras de arte. Parecía casi desorientada por la calidez del espacio, tan diferente de sus impecables entornos. Podrías haber muerto ayudándome, reconoció Eleanor, observando a Nathan arreglar la inestable lámpara de escritorio de Lily, con las manos siempre trabajando. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conoces? Nathan consideró la pregunta, apretando automáticamente el tornillo suelto con los dedos. Reconocí algo en ti esa noche. Desapareciste. Me viste. Realmente me viste cuando me agradeciste la reparación. Eso casi nunca sucede.
Eleanor absorbió la simple verdad de su hogar. Cálido a pesar de su simplicidad, seguro a pesar de no tener sistemas avanzados. Sus ojos se detuvieron en su estantería, observando la colección de libros de diseño arquitectónico. Sueños postergados cuando la enfermedad y muerte de su esposa exigían estabilidad por encima de la ambición. Necesito a alguien de confianza en Industrias Blackwood, dijo finalmente. Jefe de seguridad, el triple de tu salario actual, prestaciones completas para Lily. La negativa de Nathan fue rotunda. Arreglo cosas que están rotas. Tu seguridad no necesita arreglos. Necesita una reconstrucción. No soy yo. Eleanor comprendió el significado más profundo. Las barreras entre sus mundos seguían siendo infranqueables a pesar de la experiencia compartida. Su invisibilidad había sido temporal, circunstancial, una herramienta que cumplió su propósito, pero no pudo salvar la brecha entre sus realidades. 2 semanas después, Nathan presentó su renuncia. El incidente del ático generó una atención incómoda por parte de otros residentes, algunos desconfiados, otros demasiado amigables, pero todos lo vieron repentinamente de maneras que hicieron imposible su tranquila existencia. El edificio que había sido su lugar de trabajo durante 7 años ya no le servía, como un zapato deformado. Eleanor recibió su registro de mantenimiento, meticulosamente completado hasta el último día, con una nota: todo está en orden. Lo reconoció como una verdad literal y una despedida amable. En los últimos días del mes, Nathan y Lily empacaron sus modestas pertenencias en su camioneta. Un paquete llegó mientras sacaban las últimas cajas, formularios de solicitud para la escuela de arquitectura y una carta que confirmaba una beca completa para Nathan Wheeler basada en su excepcional razonamiento espacial y capacidad para resolver problemas estructurales. Sin remitente. Identificado, pero la mano invisible de Eleanor, evidente en la oportunidad ofrecida. A través de la ventana, Nathan vislumbró un coche negro doblando la esquina. Allí desapareció en un instante. Como la riqueza que pasa por las vidas de la clase trabajadora, su impacto perdura mucho después de su partida. Mientras se alejaban de la ciudad, Lily preguntó a dónde iban, y Nathan respondió: a algún lugar donde podamos construir algo nuevo. El hombre de mantenimiento finalmente dedicó sus habilidades a la creación en lugar de a la reparación. Entendió que algunas formas de visibilidad tienen un precio demasiado alto, mientras que otras abren puertas a mundos antes inimaginables.